Bien, hermanos, pues buenos días a todos. Gracias al Consejo de Ancianos de la Iglesia de Orfila por la invitación a poder compartir la palabra en esta mañana. Sabéis que es una bendición, que la Iglesia de la Carolina ama mucho a la Iglesia de Orfila. Cada jueves oramos por vosotros en nuestra reunión de oración y también a nivel particular, pues oramos de forma privada por toda la congregación, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que siga siendo edificada de la manera que lo está haciendo, también por las necesidades que hay, por los hermanos que se encuentran enfermos. Quiero que sepáis que estáis en nuestra memoria y en nuestro corazón y oramos por vosotros, así que es un privilegio poder estar en esta mañana pues también compartiendo la palabra y también agradecer, cuando leía ahora o informaba a Samuel sobre las cartas, pues también vuestra ofrenda a Fondevant, de la cual participo como obrero. Así que, hermanos, siempre pido al Señor que nos haga buenos administradores de su palabra y también de todo aquello que recibimos. Y de la misma manera, siempre cuando escribo suelo poner que os identifiquéis con esa obra también de todos los obreros cuando extienden la palabra y realmente lo hacen con el propósito de traer el Evangelio de salvación y edificar su obra de una manera excelente. Así que gracias, hermanos, por todas estas cosas. Decía Samuel al principio que si tenemos estos días así, ¿qué va a pasar en el verano? Con las calores, ¿verdad? Y ahora entiendo, cuando Juan me ha dado la botella de agua, ha dicho: toma usted, pastor, y te tiene que durar hasta la próxima predicación, porque va a haber escasez de agua. Así que yo estaba ahí a sorbito y ya Mari me ha dicho: te la vas a beber antes de que empiece. Y me ha acordado de Juan. Así que bueno, esperemos que el Señor nos derrame de su bendición también por medio del agua. Y llueva un poco más, que lo necesitamos. Pero por lo pronto vamos a recibir la bendición de la palabra. Sin duda el Señor es bueno y es misericordioso, y como decíamos, este domingo hemos venido aquí a hablar de su obra, y me gustaría llevaros en esta mañana al pasaje que el apóstol Pablo, a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Colosas, a los colosenses. Y vamos a estar observando el capítulo 3, los versículos que van del 1 al 4. Pero mientras llegamos a ese pasaje, permitidme que os sitúe un poco. Lo primero que pensaba, hermanos, cuando estaba estudiando la carta, y ya la di allí en la Iglesia de la Carolina al completo, estaba pensando que todos en alguna ocasión, seguro estoy de esto, de que hemos seguido alguna receta de comida, no sé si os gusta cocinar o no, o si no, pues algunas instrucciones para saber utilizar un aparato, ¿verdad? Una televisión, un móvil o un ordenador. Normalmente yo creo que a todos nos pasa lo mismo, echamos mano de las instrucciones cuando se ha estropeado, no antes. Siempre vamos tarde en ese paso. Con la receta de la comida pasa igual, ¿verdad? Si queremos elaborar un buen plato que hemos visto en algún sitio, en algún canal, o por la televisión, o en algún libro, de forma específica nos ponen los elementos y cómo agregarlos en cada momento, ¿verdad? Con la comida pasa un poco peor, a no ser que sea una madre. Tú a una madre le pide una receta y te dice: ¿cuánto le has echado de tomate? Lo que te pida. Ahí no te va a decir ni 100 gramos, ni lo que te pida, pero lo que te pida, ¿cuánto es? Te lo dice el plato, te lo dice el guiso, lo que te pida. Así que nunca aciertas, no te quieren dar la receta. Pero normalmente en la repostería sabéis que hay que ser muy preciso, bueno, según dicen los expertos. No hay que lo que te pida, porque como te pases en algo, te carga el plato. Ahora, es verdad que, hablando un poco de gastronomía, yo sé que todavía no es hora de comer, así que está el estómago con el café y la tostada. Hay una técnica o una elaboración, que no sé si conocéis el nombre, pero se llama trampantojo. Suena mal, pero bueno, aunque suene mal, un trampantojo es un plato que parece ser una cosa, pero solamente cuando llega, y es tan preciso, que cuando llega y lo cortas te das cuenta que es otra cosa diferente. Es decir, la apariencia de ese plato no muestra realmente lo que hay. Y vosotros seguramente lo habéis visto, pero hay verdaderos expertos en hacerte ver una cosa, y hasta que no está en lo alto, o lo has cortado, o lo has probado, te das cuenta que no es lo mismo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros miramos, hermanos, la carta
del apóstol Pablo a los colosenses. El contexto de la carta, aunque no lo vamos a ver al completo, es que se estaban introduciendo falsas doctrinas, se estaban introduciendo falsas enseñanzas en una iglesia que estaba creciendo de una manera maravillosa, pero especialmente, aún con sutileza y sin negar del todo a Cristo, decían que Cristo no era suficiente para la salvación. Por lo tanto, había que añadir nuevos elementos para que esa salvación entendieran que era una vez por todas y era más que suficiente. De hecho, el tema del apóstol Pablo en la carta a los colosenses es: Cristo es suficiente para la salvación, no se necesita nada más. Ahora, en esos dos primeros capítulos, el apóstol Pablo le está hablando de tal manera que ellos recuerden lo que Cristo es para ellos, lo que significa Cristo para la vida de los hermanos que estaban siendo inducidos al error por esas falsas enseñanzas. Les reafirma que a pesar de lo que falsos maestros o falsas personas quisieran enseñarles, ellos estaban completos en el Señor, que sus vidas habían sido cambiadas por la obra de Cristo, por medio de haber sido unidas a su muerte y su resurrección en el momento en el que Cristo muere y resucita al tercer día, ¿verdad? Y también en esos dos capítulos le está mostrando, le está enseñando cómo identificar cualquier engaño que por medio de cualquier persona, por muy sutil que sea, por muy hábil que sea, ellos tenían que tener la firmeza en que en Cristo es suficiente para hallar la salvación. Ahora, cuando nosotros, hermanos, vemos la carta al completo y vamos viendo todos los pasajes, nos damos cuenta que Pablo está haciendo énfasis continuamente en esto, porque cuando una persona o algún hermano de la iglesia de Colosas que ya están en la presencia del Señor eran tentados a considerar que aún le faltaba algo, por ejemplo, partes de la ley, no negaban a Cristo, pero seguían induciendo a que tenían que cumplir con los mandatos que la ley había dado. También por algunas religiones falsas, llamémoslas así, por unas filosofías falsas como era el misticismo, por el ascetismo, en el cual, que aunque no negaran del todo a Cristo, había que hacer unos ritos de instrucción continuamente para tener un conocimiento superior y también un negarse al yo mismo para tener la salvación al completo. Había un sacrificio personal y Pablo le está recordando continuamente que eso era mentira, que era falsedad, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 2, versículo 10, él le remarca diciéndole: y vosotros estáis completos en él, está hablando aquí de Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Así que, daros cuenta, Pablo lo reafirma en la fe, en la única fe verdadera, en lo único que puede salvarlos, que es Cristo, los fortalece, les trae a su mente esto, les recuerda que no se muevan por nada de que todas esas falsas enseñanzas querían moverlos de la verdadera instrucción que habían recibido por parte de Pablo, de la verdadera salvación que habían recibido por parte de Cristo. Pero ahora llega a los capítulos 3 y 4 y habla de la práctica, ¿verdad? Cómo llevamos adelante en medio de la adversidad con respecto a desviarnos de la sana doctrina nuestras vidas firmes para no ser desviados en ningún momento de la centralidad de Cristo. En los capítulos 3 y 4 lo que hace Pablo es exhortarle a vivir esa vida nueva que ahora tienen en Cristo, siendo consecuentes con esa nueva realidad, que ya tenía en su vida, y no volver, como el apóstol le ha dicho, y no volver nuevamente a los rudimentos de antes, que no tenían ningún sentido, a las tradiciones de antes, que no tenían ningún valor espiritual. Así que le habla que ser consecuentes con lo que han recibido en Cristo tiene que ser una cosa que se vea, que se muestre cada día en la vida de un creyente. Una realidad, hermano, que se tiene que ver en nuestra conducta si somos creyentes verdaderos. Una realidad que se tiene que ver en el trato con las demás personas, si realmente somos creyentes verdaderos. Una realidad que se tiene que ver con tu propia familia, en el trato que tienes con tu esposa, con tu hijo,
con tu marido, con tus más allegados, con la misma sociedad, una realidad que se tiene que mostrar para ver cómo un creyente es diferente al resto del mundo en cuanto a tradiciones, en cuanto a forma de hablar, en cuanto a forma de tratar a las personas, porque ahora somos nuevas criaturas. Todo eso se tiene que ver, evidentemente, en un creyente, ¿verdad? Ahora, eso es lo que mostramos, esas son las señas de identidad. Pero también, hermanos, una realidad que aunque ahora no es visible, estaba recordando cuando Bruno estaba orando, una realidad que aunque ahora no es visible, ya es patente en el Señor, y que se va a ver, y que se va a manifestar cuando nosotros estemos con el Señor. Así que en esta mañana, hermanos, lo que quiero que veamos es que debemos de ser consecuentes. Debemos de ser consecuentes, si eres creyente, con nuestra nueva vida en Cristo. Con nuestra nueva vida en Cristo. Y lo vamos a ver en 2 puntos en esos pasajes que ahora vamos a leer. Y ser consecuente implica, hermanos, la identidad presente del creyente. Lo vamos a ver en el versículo 1 y 2. Y en segundo lugar vamos a ver la identidad futura del creyente. Los versículos 3 y 4. Ahora, dice así ese pasaje. Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Señor, bendiga su palabra. Permitidme orar. Señor, abre nuestro corazón, Padre, para entender tu palabra, para aplicar tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, para que por medio de la obra de tu Espíritu Santo entendamos esa nueva identidad que hemos hallado en ti y también, Señor, la que nos depara en un futuro glorioso a tu lado. Te lo pedimos dándote la gracia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ahora, hermanos, como decíamos, tenemos que ser consecuentes con esa nueva vida en Cristo que tenemos. Y en primer lugar, entendiendo la identidad presente del creyente. Una vez más, dice el apóstol Pablo, y daros cuenta de lo que hemos dicho del contexto. Lo ha fortalecido espiritualmente, sois de Cristo, estáis con Cristo, por tanto ahora en la vida práctica, en la vida del día a día, les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, observamos de nuevo aquí cómo él va a utilizar términos que ya ha utilizado anteriormente a la hora de fortalecerlo en su fe. Y señala precisamente con esta palabra, habéis resucitado, ese proceso por el cual un creyente adquiere una nueva identidad. Adquiere una nueva identidad en Cristo. Y la palabra que utiliza es resucitado. Ahora, si nosotros vamos a la lógica, que muchas veces no hay que aplicarla de esa manera tan deliberada en la palabra, nos damos cuenta, hermanos, que solamente se puede resucitar algo que está muerto. Eso nos lleva, la lógica nos lleva a eso directamente, ¿verdad? De hecho, la palabra resucitar significa despertar, tiene varios significados. Despertar, levantarse del sueño, levantarse de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte, o en un sentido figurado, de la oscuridad a la luz, de la actividad a la inactividad, de la ruina, de la no existencia, tiene el significado de enderezar, tiene el significado de despertar, levantar, resucitar. Nos damos cuenta que puede aplicarse en varios sentidos. Ahora, el apóstol Pablo, sabiamente, después de lo que le había dicho, nos damos cuenta que lo que implica esta condición, independientemente de cómo aplicamos el significado de la palabra, es que algo ha cambiado en ellos. Estabais muertos y ahora ¿qué le llama? Si habéis resucitado. Y daros cuenta, hermano, dos polos tremendamente distantes. De la muerte a la nueva vida, tanto del sueño al despertar. Pablo está utilizando esto de una manera intencionada. ¿Por qué?
porque realmente está afirmando esa salvación que tiene en Cristo. Le está hablando, recordemos, hermanos, a los creyentes de la iglesia de Colosas. Y está hablándole de un cambio radical por completo. Ahora nos damos cuenta en el pasaje cómo Pablo no le está preguntando o le está interrogando si han resucitado, sino que lo está afirmando. Ahí se está formando la identidad del creyente, ¿verdad? Si quieren desviar tu mente, tu atención de lo que realmente Cristo ha hecho en ti, recuerda, si has resucitado, si habéis resucitado, como consecuencia tiene que haber una vida transformada. Evidentemente, si habéis resucitado, si habéis pasado de muerte a vida, habéis adquirido una nueva identidad que tiene que ser visible. Así que Pablo no lo está poniendo en duda, no lo está interrogando, sino que ese si habéis tiene una mejor traducción, que sería puesto que habéis resucitado, afirmando esa realidad. No está preguntándole, no está interrogándole, puesto que habéis resucitado o habéis resucitado. Una vez más, le está hablando a una iglesia. La iglesia está compuesta por los santos, hermanos, por aquellos que han sido salvados por Cristo, por aquellos que han sido entregados a Cristo y en su sacrificio de muerte sacrificial, como hemos recordado aquí, en su sacrificio salva y rescata a los pecadores. En el capítulo 2, en los versículos 12 y 13, ya se lo había recordado anteriormente. Él le dice, fuisteis sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Daros cuenta, observamos cómo Pablo está afirmando, hermano, su condición real, su condición auténtica, su identidad que ahora tienen en Cristo. Ahora, cuando nosotros leemos esos pasajes, daros cuenta cómo el apóstol Pablo le está reafirmando dónde está la principal fundamento o el principal fundamento tanto de esa muerte que han tenido al pecado como de esa resurrección. Y la respuesta es con Cristo. Con Cristo. Fuisteis sepultados con Él, ahí está haciendo alusión a Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, en Cristo, la centralidad de Cristo que Pablo tiene en toda la carta a los colosenses, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó, está indicando directamente a aquel que puede redimir al pecador de sus pecados, de Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante esto? Haciendo aplicaciones intermedias. Porque los hermanos tenían que estar fuertes, seguros, que lo estaban, y Pablo le refuerza esto para no ser turbados, como decíamos anteriormente. Pero porque ellos realmente tenían esa identidad que habían adquirido en el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que nos da realmente la identidad en Cristo, haber sido salvados por Él, haber entendido realmente el pecado, haberlo entendido a Él como el único mediador. Imaginaros ante toda la confusión que ellos estaban teniendo en su mente, cómo los vuelve a Cristo. Ahora decía por qué es importante esto, hermano. Es muy importante porque todos hemos escuchado alguna vez que hay gente que se identifica con ser cristiano y sin embargo no vive una vida digna del Evangelio, como el apóstol Pablo también le dijo a los filipenses. Tenemos que entender, hermano, que lo que nos identifica con Cristo no es asistir a la iglesia todos los domingos. Lo que nos identifica con Cristo no es cumplir con unos ritos o con unas tradiciones que estamos acostumbrados y eso creemos que nos hace ser cristianos. Eso no es verdad. Lo que nos identifica con Cristo, hermano, es no asistir a las reuniones a todas, absolutamente a todas, y no perderte ni una. Lo que nos identifica con Cristo no es ser bueno, porque en ninguno hay bueno, como dice Romano. No es ser generoso. Nosotros ofrendamos porque el Señor nos manda, y como oraba nuestro hermano, decía, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores para que el reino se extienda, ¿verdad? No hay ningún afán de lucro en ese aspecto. Ser cristiano no es nacer en una familia cristiana. Cuando uno se convierte, hermano, que es el término que nosotros utilizamos,
Evidentemente hacemos esas cosas después de. ¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir una vida digna del Evangelio, estamos llamados a asistir a la iglesia porque debemos de poner en marcha o en acción todos esos dones, todos esos regalos que Dios nos hace para el servicio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, pero hay un paso anterior a todo esto, que es la salvación. Y eso es lo que Pablo le está recordando aquí, hermano. Claro que hay cosas evidentes como creyentes que tenemos que hacer. Asistir a la iglesia, tratar bien a las personas, aunque nos traten mal. Tener una buena relación con nuestra familia. Tener una buena relación con nuestros hijos, educarlos, disciplinarlos cuando es necesario. Todo eso es evidente en la vida de un creyente. Todo eso es transformado. Pero la verdadera identidad, hermano, o amigo, si estás aquí y crees creyente porque estás viniendo a la iglesia, la verdadera identidad solamente te la da Cristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, del perdón que Él otorga a aquel que viene arrepentido a Él. Eso es lo que te da la verdadera identidad como creyente. De hecho, el pasaje dice, con Cristo. Nos hace partícipes de la muerte y de la resurrección de Cristo en el momento exacto de la salvación. En ese momento exacto de la salvación, hermano. Ahí adquirimos una nueva identidad que nos debe de llevar a vivir una vida diferente a toda la vida que llevábamos anterior cuando no teníamos a Cristo. No hay otro medio para alcanzar la salvación que Cristo. Y fue necesario morir. Nosotros morir al pecado, es necesario morir al pecado. Fue necesario que Cristo muriese al pecado. Y daros cuenta, hermano, no a su pecado. Cristo no pecó en ningún momento, sino que Él murió por nuestro pecado y resucitó, como el Señor, Dios Padre, lo tenía previsto. Así que esa identidad nos la da Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está recordando a los hermanos de Colosas. Eso es como lo que como creyentes nosotros tenemos que estar recordando constantemente, la obra de Cristo en mi vida. Ahora, el apóstol Pablo está haciendo aquí esta alusión a la vida práctica, pero no desconecta de toda la carta, es lo que le estaba expresando, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la carta al completo, una y otra vez, nos damos cuenta cómo esta parte va enlazando en todo entre sí, porque Pablo ya lo había exhortado anteriormente y ahora lo estaba fortaleciendo. Versículo 20 dice, pues si habéis muerto, y daros cuenta en esa frase, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, y ahora sí le hace una pregunta. ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? Parece una inconsecuencia, como los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué volvemos para atrás una y otra vez? ¿Por qué si conocemos la Escritura? ¿Por qué si conocemos la sana doctrina? ¿Por qué si estamos leyendo continuamente la palabra? ¿Por qué volvemos una y otra vez hacia atrás y no vamos una y otra vez hacia adelante obedeciendo la palabra del Señor? Ante cualquier situación que se enfrenta en nuestra vida. ¿Por qué no vamos a la Escritura? ¿Por qué no leemos la Escritura? ¿Por qué no obedecemos a la Escritura? Y decimos, antes las cosas que se hacían así, pero lo pone en la palabra que sea así. Lo dice el Señor que sea así. Porque si lo dice el Señor, gloria a Dios, amén y adelante. Pero si no, daros cuenta de lo que estaba sucediendo aquí. Personas que estaban induciendo en la mente de cristianos que habían sido salvos, que estaban con Cristo, que tenían una identidad, que tenían que llevarla adelante mediante su conducta, y sin embargo estaban siendo perturbados. Dice el capítulo 3, lo que estamos leyendo, si pues habéis resucitado con Cristo, que es la consecución, buscar las cosas de arriba. Mirad, hermanos, esto es un suponer. Si hubiese alguna posibilidad de que una persona pudiese resucitar sin Cristo, que la habrá, pero sabremos que esto será en la eternidad y para condenación, pero si hubiese alguna remota oportunidad de que las personas pudiesen resucitar aquí después de la muerte, sin Cristo, ¿sabéis cómo resucitaría?
con una naturaleza caída, con el pecado. Por eso, que esto es remoto y no va a pasar, sucederá en la eternidad. Todos vamos a resucitar, unos para vida eterna con el Señor en toda la eternidad para darle gloria, otros para condenación eterna. Pero sin embargo, sin Cristo es imposible nacer para vida nueva. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. Nuestra identidad seguiría siendo una identidad caída por el pecado. Además, que no tendríamos la oportunidad de mirar las cosas celestiales como las miramos ahora, las cosas espirituales como las miramos ahora. En estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de una realidad inamovible. Cuando nosotros morimos al pecado, lo hacemos de una vez por todas. Lo hacemos por medio de Cristo y lo hacemos en un solo acto que Él tuvo de amor por nosotros. Morimos también a los rudimentos de este mundo, es decir, morimos a las cosas terrenales y resucitamos con Cristo para las cosas celestiales. Mirad, cuando nosotros somos convertidos o pasados de muerte a vida espiritual, también cambia en nosotros la visión espiritual que tenemos de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona en su naturaleza caída no tiene una visión espiritual correcta, como no la teníamos ninguno de nosotros. Vemos las cosas de Dios deterioradas, o por tradiciones o por religiones, pero no vemos las cosas con nuestros ojos abiertos, producto, fruto, consecuencia también de la salvación. Es decir, no solamente hay que dar gracias al Señor porque no ha resucitado de la muerte eterna, porque estamos con Él, sino que además nos ha dado una visión correcta de las cosas celestiales, de las cosas espirituales. El apóstol Pablo le recordó a los Gálatas en el capítulo 2 y en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué identidad, hermanos, hemos adquirido en Cristo? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de identidad hemos adquirido en Cristo! Una vez más, que ha sido dada por su sacrificio, solo por medio de Cristo. Nuestra ciudadanía ha cambiado, nuestras vidas cambian, porque la perspectiva de lo espiritual, hermano, debe ocupar más interés por nosotros que todo aquello que sea terrenal, que todo aquello que tenga que ver con las cosas de la tierra. Y el apóstol Pablo le está diciendo esto precisamente porque a continuación, en el versículo, ¿qué le dice? Buscad, por tanto, las cosas de arriba. Mirad las cosas de arriba. Esto es lo que tenemos que hacer con nuestra nueva identidad. Si ahora tenemos una nueva visión espiritual que antes no teníamos porque estaba cegada por el pecado, ahora que han sido abiertos nuestros ojos a lo espiritual, buscad, por tanto, las cosas de arriba. No nos centremos en las cosas de la tierra. No nos centremos en las cosas materiales. Buscad lo que a Dios le agrada. Ahora, yo sé que esto es familiar también entre vosotros. No ha pasado muchas veces cuando evangelizamos, ¿verdad? Y le hablamos a las personas del cielo o le hablamos del infierno. Y normalmente las personas, como piensan que esto es algo opcional, que la salvación es algo que tú aceptas o rechazas, pues hace burla del cielo, de las cosas de arriba, y hace burla del infierno, de las cosas de abajo. Y conocéis las frases más comunes que dicen, ¿verdad? Bueno, si eso me está diciendo, yo prefiero ir al infierno. Al cielo voy a ir, ahí a estar todos los días cantando, a estar todos los días ahí. Eso, ¿qué diversión es esa? ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Yo prefiero ir al infierno donde van a estar los artistas, donde va a estar la fiesta, y normalmente la gente relaciona el cielo con las cosas de Dios, la tierra con las cosas de los hombres. Y Pablo le está diciendo, buscar las cosas de arriba, porque claro que están relacionadas con las cosas donde está el Padre y el Hijo, ahora en la actualidad. Así que, de forma burlona, se siguen dando esas opciones. Lo de arriba es lo aburrido, lo de abajo es lo divertido.
cuando le dices, mira, no es una opción, está en un verdadero problema. Necesitas a Cristo. Tú te podrás reír ahora mismo y te podrás guasear de mí, podrás todo lo que quieras, pero si tú vas en tu naturaleza caída, te aseguro que no te vas a divertir con los artistas y con los toreros, como suelen decir, y con todos los que les gusta la juerga, sino que el lamento y el crujir de dientes va a ser por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Ahora, daros cuenta, hermanos, nosotros no predicamos el Evangelio a las personas para darle una opción que elijan. Le predicamos el Evangelio a las personas porque es lo que necesitan para no condenarse, para no recibir la ira de Dios. Pero daros cuenta, aquí Pablo no está diciendo una opción para los creyentes, sino que estamos ante un mandato. Esto es un mandato. Un buscar viene en imperativo. Lo que está diciendo es que debemos de buscar las cosas de arriba, no como una opción. Los creyentes no tenemos la opción de buscar las cosas de arriba. Para los creyentes es una responsabilidad, es un compromiso diario, buscar las cosas que agradan a Dios. La palabra buscar aquí o mirar significa tratar de encontrar, buscar conocimiento, desear, demandar, tratar de obtener, procurar, intentar, encontrar. Si lo relacionamos con lo que Pablo está diciendo, es buscar constantemente una acción continua, cada día, en cada circunstancia, ante cada situación, por difícil que sea lo que estamos pasando, buscar las cosas que agradan a Dios, que honran a Dios. Pablo, ¿por qué lo está diciendo esto de forma intencionada? Porque le estaban dando falsas enseñanzas. Le estaban dando falsas enseñanzas. En esas enseñanzas incluían un conocimiento superior que estaba reservado solo para unos pocos, y Pablo aquí no le dice solamente que busquen de una forma experimental las cosas de arriba, sino que lo hagan de una forma real, señalándole en quién y en dónde. En quién y en dónde, en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. Y daros cuenta, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros continuamente, buscar las cosas de arriba. Y las cosas de arriba, si las diferenciamos con las cosas de la tierra, ¿qué es lo que más desea la gente en la tierra? Las propiedades, el dinero, tener una buena economía, lo material, todo lo que se corrompe, todo lo que es corruptible. Qué pena, hermano. Qué pena que como creyente se desfonde uno el tiempo de la vida que Dios le regala aquí para predicar el Evangelio, para vivir humildemente. Dios va a proveer para cada uno de sus hijos, no le va a faltar nada a ninguno de sus hijos, y que las personas se desgasten en las cosas materiales, en aquello que se corrompe, y desgasten tu vida en eso. Un conocimiento superior. Le estaba diciendo, ¿un conocimiento superior para qué? Un entregarse a uno mismo, sacrificarse a uno mismo por los placeres de la vida. ¿Para qué? Si ya tenéis la salvación en Cristo, si lo mejor está para venir, está por venir. Esa es nuestra identidad, hermanos. Así tenemos que reflejar nuestra identidad en el día a día, aquí, en la tierra, cuando Dios va a proveer de forma continua. Eso no es lo que Pablo le está diciendo aquí, hermano. Pablo está diciendo buscar las cosas de arriba, las cosas que agradan a Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, recordamos ese pasaje en el que el Señor mismo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que se refiere con la palabra las cosas de arriba, hermano. El reino celestial. Y esto se trata de buscar valores espirituales que caracterizan a aquel que es de Cristo. Aquel que es de Cristo. Una vez más, recordamos el fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A los que son de Cristo, dice el apóstol Pablo, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Versículo 25 de ese pasaje: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Busquemos las cosas que agradan a Dios. Busquemos las cosas que honran a Dios.
Así que si como creyentes tenemos ese fruto del Espíritu, ese fruto que agrada a Dios, ese fruto que posee el Hijo, que estos son los atributos comunicables de Dios, que nosotros podemos ponerlo en práctica, hermano, está diciendo el apóstol Pablo, busca cada día la ocasión en la cual puedas poner en práctica el fruto que agrada al Señor Jesucristo, a tu Señor, a tu dueño. Eso es buscar las cosas de arriba, hermano. ¿Por qué? Porque esas son las cosas espirituales. Además, daros cuenta, el verbo no dice, búscala en momentos puntuales. No, está hablando de una acción continua. Constantemente, hermano, busquemos hacer las cosas de Dios en cada momento, en cada circunstancia. Cada creyente tiene sus problemas y tiene sus dificultades. Cada uno pasamos por momentos difíciles, hermano. Como creyentes, todos pasamos por momentos de angustia. Y si no lo has pasado aún, los pasarás. Y si estos nos parecen pocos, a lo mejor nos vienen otros más grandes. Pero tenemos ocasiones, hermano. Tenemos ocasiones cada día. Lo podríamos hacer a modo de pregunta. ¿Tienes ocasiones cada día de buscar las cosas de arriba? Y todos diríamos sí, ¿verdad? Claro que sí. Claro que tenemos ocasiones. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que tenemos, que nos identifica como verdaderos creyentes, hacer lo que Dios nos manda hacer, buscando las cosas que le agradan a Él. Ahora, ¿por qué? Y esto nos debe de afianzar, hermano. Porque hasta aquí podemos estar pensando en nuestra debilidad, en nuestra insuficiencia, pero pensemos, hermano, porque la hacemos para el Señor, que está a la diestra del Padre sentado. No para nuestro vanagloria, sino para el Señor, para darle gloria, como tanto decimos, para el Señor, que está a la diestra de Dios sentado. Hace poco le decía a nuestros hermanos, a los jóvenes, cuando empezamos, que usamos mucho la frase o la palabra para la gloria de Dios, para darle la gloria. Dios ya es glorioso. Nosotros no hacemos las cosas ¿cómo lo explico? Para que nosotros hagamos a Dios glorioso. Él ya es glorioso. Esto no es un puzzle que nosotros vamos montando las piezas y al final se ve el esplendor, o un sin castillo que poníamos un ladrillo. Nosotros no estamos poniendo cada día ladrillo. Nosotros tenemos que darle la gloria a Dios con nuestra vida, porque Él ya es glorioso. Reflejamos esa gloria por la conducta de su Hijo, por esa identidad que hemos adquirido en Cristo, hermanos. Él ya es glorioso. Y Él está a la diestra del Padre. Daros cuenta, hace poco pasábamos la Navidad y ¿qué observábamos? Al niño en el pesebre. Y resaltamos al niño en el pesebre. Pronto vendrá la Semana Santa y veremos al Cristo crucificado y haremos una panorámica por todo. Pero hermanos, la realidad de hoy es que Cristo está resucitado a la diestra del Padre. Y por eso buscamos las cosas de arriba. Porque Él está observando a su Hijo. Por aquellos que ha intercedido. Y cuando cada día se nos da una oportunidad de buscar las cosas de arriba para glorificarlo, poniendo en práctica el fruto del Espíritu y la salvación que nos ha dado, hermano, nos estamos olvidando de lo terrenal. Si el Señor nos ha abierto los ojos para ver de una manera espiritual más clara, ¿por qué queremos cegárnoslos de nuevo cada día con las cosas terrenales? ¿Por qué? Hazte esa pregunta, hermano. Hazte esa pregunta. El Señor dice, poner la mira, centrar la mira, enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Pensemos, significa la palabra en otras versiones. Tengamos disposición interior, una vez más, ese pasaje, tiempo presente continuo, parafraseándolo, debería de ser así. Pensemos constantemente en vivir de forma consecuente, buscando, pensando, teniendo disposición para hacer lo que agrada a Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno que ejercitemos eso en nuestra vida. Qué bueno que cuando alguien quiere venir y tratarnos de desviar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones, digamos, no, Señor, enderézame en tu camino de nuevo. Ponme en la senda de la verdad. Ayúdame a ir a tu palabra, ayúdame a orar delante de ti para que nada me distraiga y cumpla con el propósito que tú tienes para mí, que es resaltar tu gloria, darte gloria, darte gloria.
Hermano, ¿sabéis lo hermoso de esto? He dicho, hermano, ¿sabéis lo hermoso de esto? Que podemos hacerlo. Que podemos hacerlo. Si no por nuestras fuerzas, por la obra de Cristo. Porque Él nos fortalece. Porque Él nos fortalece continuamente. ¿Sabéis por qué la gente de la calle dice, yo no entiendo a estos cristianos cómo afrontan las pruebas de la manera que la afrontan? Porque tenemos a Cristo. Cualquier situación, hermano, por angustiosa que sea. Yo en tu lugar, ¿tú sabes lo que habría hecho? Y empiezan con su despliegue de mundanalidad. Claro, y yo también eso sabía hacerlo cuando no era de Cristo. Y sé hacerlo ahora que no soy de Cristo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no lo hago porque yo no quiero deshonrar a Cristo. Por eso no utilizo las artimañas del mundo. Por eso no utilizo la trapería del mundo. Por eso no utilizo la forma incluso en la que el mundo, en su despliegue de pecado, habla de Dios como habla. Porque yo soy cristiano. Ahora, ¿sé hacerlo? Sí, claro que sé hacerlo. Yo conozco algo muy antiguo, hasta que se convirtió. Y os aseguro que el Señor lo ha transformado. Y ahora voy a ensuciar yo el nombre de Cristo. Voy a ensuciarlo. Volviendo al viejo hombre. Peleamos las batallas que el Señor nos da, porque tenemos a Cristo, hermano. Por eso nuestra forma de hablar es diferente. Nuestra conducta es diferente. Todo lo que hacemos es diferente. Porque el Señor está a la diestra del Padre, observando todo esto. Y podemos, hermanos, ¿sabéis por qué podemos hacerlo? Porque el creyente puede vencer al pecado. ¿Pecamos cada día? Sí. Muchas veces sí, y si no nos hemos dado cuenta, al final, ¿quién ora diciendo, Señor, perdóname por mis pecados que sé que he cometido, pero también por los muchos que creo que no he cometido, pero seguramente sí, los que me son ocultos? Y el Señor nos ayuda, hermano. Agustín de Hipona dijo una frase que siempre me ha impactado mucho. Él dijo, ninguno anhela la vida eterna, incorruptible e inmortal, si no está cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal. Si nosotros deseamos seguir viviendo aquí en esta tierra, con toda la corrupción que hay en esta tierra, odiamos esta tierra y este mundo, aunque tenemos que vivir en él y tenemos que predicar el Evangelio, y tememos más a estar en la presencia del Señor, es esa misma frase que está diciendo Agustín. Hermanos, cada día tenemos oportunidades. Hay un libro de Paul Tripp que se llama La Edad de Oportunidad, en el que dice que la vida es el salón de clase para el creyente. Cada oportunidad que tenemos es una oportunidad para educar, para predicar, para enseñar, para corregir, haciéndose suyas las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Sí, hermanos, vivimos en un mundo corrompido, pero tenemos una identidad. Tenemos una identidad como creyentes. Tenemos una responsabilidad como creyentes. Tenemos que ser consecuentes con nuestra vida, ahora, aquí, en la tierra. Buscando las cosas que agradan a Dios, hermano. Poniendo la mira en las cosas de los cielos, donde estamos con Cristo. Ya estamos ahí con Cristo. Ya estamos ahí con Cristo. Pensemos en esto. Si pensáramos más veces que ya estamos con Cristo a la diestra del Padre, porque lo dice el Señor, a lo mejor nos fijábamos menos en las cosas de la tierra y más en las cosas de los cielos. Ahora, no solamente tenemos una identidad que debemos de poner en práctica aquí, como hemos visto, como el apóstol Pablo lo está enseñando, sino que también, hermanos, tenemos una identidad futura. Este punto es más breve. Pero tenemos una identidad futura. Dice los versículos 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice? Está escondida con Cristo en Dios. Posicionar. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fijémonos, hermanos, nuestra identidad no cambia,
La salvación no se pierde. Somos creyentes, vamos a seguir siendo creyentes hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Nuestra identidad no cambia, pero nuestra identidad cambia de esfera, de la esfera terrenal a la esfera eterna, por toda, a la esfera de la gloria de Dios, por toda la eternidad. Dice el apóstol Pablo, hemos muerto. Aquí la frase la estamos viendo en tiempo pasado, ¿verdad? Significa que morimos una vez para siempre. Pablo está haciendo referencia aquí a ese momento de la salvación del pecado, el único pago que se realizó una sola vez por siempre por Cristo, siendo ya cancelada nuestra deuda. ¿Por qué? Por medio de su sacrificio. Por medio de su sacrificio. Hoy es día de salvación. Cristo quiere seguir salvando personas que vengan en arrepentimiento a Él. Hoy, si estás aquí y no tienes a Cristo, es una oportunidad para entender que nuestra naturaleza caída nos lleva por la eternidad separado de Él. Hoy puedes decir aquí, yo tengo una identidad como cristiano porque asisto a la iglesia, pero si no eres salvo, esa identidad la vas a perder cuando estés en la presencia del Señor. Por eso es necesario venir en arrepentimiento a Él. Pero ese punto de la salvación fue una vez por todas. Romanos capítulo 6, los versículos del 4 al 7 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, la deuda nuestra está saldada. Está saldada. Y aunque ahora seguimos pecando, como decíamos anteriormente, no estamos en condenación eterna. Así que nuestra identidad no cambia. La identidad de un creyente es presente aquí, pero también tenemos una identidad futura. Tenemos que entender, hermanos, que como creyentes nosotros estamos muertos al sistema de este mundo, aunque vivamos en él. Nuestro futuro, nuestra eternidad está en el reino de los cielos. No significa odiar al mundo, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que estar con personas que no tienen a Cristo. Probablemente gran parte de nuestras familias no tengan a Cristo. Y hay que predicarles el Evangelio de forma urgente. Pero nosotros como creyentes, hermanos, nuestra esperanza es mucho mejor. Tenemos una esperanza eterna. Tenemos una esperanza eterna. Y esta esperanza es mejor que cualquier esperanza que cualquier persona pueda poner en el proyecto que este mundo te pueda ofrecer, porque al final, como decíamos, es un proyecto que se va a corromper por completo. Nuestra muerte con Cristo, hermano, hace que nuestra vida ahora sea ya con Cristo, sea ya presente con Cristo. Por eso fue necesario que muriésemos también al pecado, que muramos al pecado cada día. Romanos 6:5 dijo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y daros cuenta qué importante es esto, hermano. Sin Cristo no tendríamos nada. Y le estaba explicando el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas esto. Sin Cristo no tenéis nada. Hermano, sin Cristo no tendríamos vida, como dice el pasaje, no tendríamos esperanza, sin Cristo no tendríamos salvación, sin Cristo no tendríamos absolutamente nada, estaríamos viviendo como el resto del mundo y viendo como el resto del mundo ve las cosas de Dios con un prisma totalmente diferente. Así que, daros cuenta qué esperanza, qué identidad futura, qué identidad futura. Hermano, ¿por qué le está diciendo el apóstol Pablo que hay que vivir una vida en base a esa nueva obra que ha hecho Cristo? Porque como creyentes, hermano, no vivamos como traspantojos.
no aparentes ser una cosa, y en el momento que viene la situación es otra. Eso puede valer para la pastelería, pero para una persona, no, hermano. El Señor nos ha dado una identidad presente, nos ha dado una identidad futura. Él nos tiene escondidos en Cristo, Él nos está reservando para ese momento crucial, y el resto de vida que nos regala cada día, de días que nos da cada día, es para glorificarlo y para honrarlo. No hagamos un papel, hermano, por evitar juicio. Si la gente nos quiere juzgar como creyentes, que lo haga. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Nosotros estamos escondidos en Cristo, estamos preservados en Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo, nosotros estamos también en el Señor para gloria eterna. Ahora, como dice el pasaje, no vamos a estar todo el tiempo escondidos, ¿verdad? Un día se manifestará esa gloria del Señor y nosotros seremos manifestados con Él en gloria también, completamente renovado, completamente renovado. Qué maravilla, hermano. Cuando el apóstol Pablo lo está alentando aquí de esta manera, cuando le está instruyendo aquí de esta manera, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero seguimos escondidos en Él. Todos sabemos qué significa esconderse, ¿verdad? Nos podemos esconder por miedo, nos podemos esconder por vergüenza. Nuestros primeros padres lo hicieron, ¿verdad?, cuando pecaron. Nos podemos esconder para hacer lo malo. Normalmente hay quien se esconde para hacer lo malo. Incluso nos podemos esconder jugando. Hay un juego que se llama el escondite, muy popular, ¿verdad? Ahora también podemos esconder cosas para luego retomarlas, para luego sacarlas a la luz en el momento adecuado. Las estamos reservando para un momento especial. Y eso es lo que Cristo está haciendo con nosotros, hermanos. Él llevó la culpa de nuestro pecado a la cruz, llevó nuestras vergüenzas y no se escondió. Allí fueron clavadas todas. No el peso, hermanos, cuando pensemos en esto y decimos, Señor, gracias porque llevaste la carga de mi pecado. No llevó la carga de tu pecado solo, llevó la carga del pecado de toda la humanidad, de todos aquellos que iban a ser salvados, como Dios lo había escogido delante de la fundación del mundo y lo iba a salvar. Llevó la carga del pecado de todos y cada uno de ellos y los guardó en Cristo. Pero un día, ¿sabéis qué va a pasar? Un día va a mostrar el triunfo sobre la muerte. El esposo va a tomar a la esposa, que es la iglesia, y la va a mostrar gloriosa, hermano, gloriosa, esplendorosa, como debe de ser, santificada, porque Él nos está ayudando, Él nos está santificando cada día. Así que, qué gozo poder venir esta mañana, hermano, y poder hablar de Cristo, poder hablar de Cristo, poder hablar de Cristo. Termino con esto. Creo que vosotros habéis visto toda la película de La vida es bella. No quisiera reventarosla si no la habéis visto, pero es una película que creo que todo el mundo la ha visto. Es un drama, comedia, con respecto a la guerra. Y recordáis que había un padre ahí que estaba protegiendo a su hijo cuando los llevan presos y los separan de la madre. Y el padre inventa toda una trama humorística para que el hijo salvase la vida. ¿Y cuál era el secreto que el padre le dice? Mantente escondido. Mantente escondido. El triunfo es conseguir los 1000 puntos y vendrá el carro de combate y ese será nuestro premio final. Y por medio del amor de un padre protegiendo la vida de su hijo, dice, mantente escondido. Y lo preserva de todos los males de una manera maravillosa. Un drama, es comedia, pero es tremendo, ¿verdad? Al final de la escena, cuando cogen al padre y tristemente lo llevan a fusilarlo, y el niño está escondido desde un buzón, ahí en una esquina, obedeciendo al padre,
que le había dicho, no te muevas, estate ahí, ve llegar ese tanque victorioso. Y lo rescata. Hermano, es una ilustración. La venida de Cristo va a ser mucho más esplendorosa, va a ser mucho más maravillosa, va a ser mucho más tremenda, va a ser la puerta que nos va a abrir a tener esa identidad eterna con Cristo por siempre. Una identidad que ¿sabéis cómo la vamos a manifestar? Honrándolo cada día, alabándolo cada día, viviendo sin pecado cada día. Tanto los hermanos de Colosas, como los hermanos que nos han precedido, como lo vamos a hacer nosotros, si eres creyente. Y si no, una vez más, ven a Cristo. Ven a Cristo, hermano. Porque lo que Pablo está haciendo aquí es que nos está llevando de nuevo, está llevando a los hermanos de Colosas, nos está llevando de nuevo a que todo en nuestra vida sea Jesucristo. Jesucristo. A través de quien y para quien existen todas las cosas. Somos consecuentes, hermanos, con nuestra nueva vida en Cristo. Entendemos la identidad presente y futura. Pues que el Señor nos ayude, hermano, a darle gloria cada día, a honrarlo cada día, a ponerlo en alto cada día. Permitiendo orar. Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Tú eres glorioso, eres excelso, tú llenas todo, Señor. No hay nada fuera de ti para un hijo tuyo. Toda nuestra vida eres tú, Señor. Sin ti no seríamos nada, no tendríamos nada, no habría esperanza. Gracias porque tu obra, Señor, ha sido la obra de amor más inmensa, más maravillosa que jamás haya habido. Y todo, Señor, por dar salvación a pecadores que vienen en arrepentimiento. Oro, Señor, que tú nos ayudes a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Oro por mi hermano de aquí de Orfila, Señor, para que tú nos ayudes a ser fuertes en medio de las dificultades, a poner en práctica esa identidad que tenemos en ti. Oro, Señor, que tú lo ayudes en los momentos que estén pasando, que solamente tú lo sabes, de dificultad, para que sean fortalecidos, pero sobre todas las cosas, Señor, para que mostremos a Cristo en todo momento, para que mostremos tu obra, para que mostremos tu grandeza. Pero también, Señor, si hay alguna persona que aún no te tiene, Padre, que tú traigas arrepentimiento en su corazón, que pueda venir a ti, Señor, porque tú tienes disposición para salvar, para guardarlo en Cristo, para llevarlo, Señor, a la eternidad. Sigue bendiciéndonos en el día de hoy, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y que disfrutemos de este día, Señor, que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.